Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Ahora presentaremos el tema seguro de cesantía. Para una persona sorda que ha trabajado por años en una empresa y, por ejemplo, es despedida, se entrega una indemnización. Pero si ésta se gasta, no encuentra trabajo nuevamente y no tiene pensión ni otros ingresos, existe un fondo para ayudarle a subsistir. ¿Qué significa este seguro obligatorio de cesantía o también llamado seguro de cesantía? A todas las personas que trabajan con contrato cuando las despiden se les entrega una indemnización. Si este dinero se le acaba, puede ir al seguro de cesantía para que le entregue un monto de dinero mensual hasta que encuentre un nuevo trabajo. También le ayuda capacitándolo y orientándolo en la búsqueda de un nuevo trabajo. ¿Quién de ustedes deben tener seguro de cesantía? Las personas que tienen un contrato de trabajo indefinido o un plazo fijo pueden cobrar este seguro. ¿Cómo funciona este seguro que es una ley? A las personas que trabajan se les descuenta una parte de su sueldo, la otra parte la pone la empresa donde trabaja y este monto se entrega a la Administración de Fondos de Cesantía, AFC, que es una institución gubernamental. Este dinero se descuenta todos los meses y se guarda en una cuenta de ahorro individual. ¿Recuerdan lo que antes les expliqué? A las personas que trabajan se les descuenta todos los meses un porcentaje de su sueldo. Si esta persona es despedida y no sabe qué hacer, tiene una cuenta de ahorro individual y puede solicitar que se la entregue. Si el dinero de esta cuenta se agota y la persona está agobiada, puede recurrir al Fondo Solidario, que es subsidiado por el Estado y las empresas. ¿Cómo se financia este Fondo Solidario? A las personas que trabajan con contrato indefinido. Se les descuenta de su sueldo el 0,6% que se guarda en su cuenta de ahorro individual. Las empresas también aportan con un 2,4%. De este monto, un 1,6% se destina a la cuenta de ahorro individual y un 0,8% se destina al Fondo Solidario. Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo de 100.000 pesos, la empresa aporta 2,4%, 2.400 pesos de su sueldo.
De ese monto se destina el 1,6%, 1.600 pesos, a la cuenta de ahorro individual y un 0,8, 800 pesos al fondo solidario. ¿Recuerdan que antes les expliqué cómo funciona para las personas que trabajan con contrato indefinido? Ahora les explicaré cómo se hace con las personas que trabajan con contrato a plazo fijo. A estas personas no se les hace ningún tipo de descuento, pero la empresa debe pagar un 3%. De este monto se destina un 2,8% a la cuenta de ahorro individual y el otro 0,2% se destina al fondo solidario. Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo de 100.000 pesos, la empresa aporta el 3%, 3.000 pesos. De este monto se destinan 2.800 pesos a la cuenta de ahorro individual y 200 pesos al fondo solidario. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.